El padre no quiere dejarle herencia a uno de sus hijos, está permitido en Colombia y la respuesta es sí. A esta figura se le conoce como desheredamiento y para que el desheredamiento, pero cuando el padre quiere desheredar a uno de sus hijos, debe cumplir los requisitos de ley y uno de ellos es que ese desheredamiento debe estar contenido en un testamento elevado a escritura pública. El segundo es que debe invocar algunas causales que indica el artículo 1266 del Código Civil. Y el tercero es que esa causal esté probada, o sea, ese motivo por el cual usted va a desheredar a ese hijo debe estar probado. Y esto indica que usted debió abrir un proceso, ya sea civil o penal, y que ese proceso debe estar probado en una sentencia judicial, o sea, la sentencia judicial va a ser la prueba que ese hijo cometió esa falta contemplada en el artículo 266 del Código Civil. Ahora, ¿cuáles son las causales contempladas en el artículo 1266 del Código Civil? La primera es injuria grave, ofensa contra el honor, el patrimonio, la vida de ese padre o ese testador o de su madre o de sus ascendientes o descendientes, o sea, ese hijo debió atentar contra la vida de ese padre, debió maltratar a ese padre, debió hacer algún acto para robarle su patrimonio, su casa, sus ahorros. Entonces, y esto se prueba es con una sentencia judicial. Ahora, la segunda es la falta de socorro, o sea, ese hijo cuando el padre estuvo en estado de auxilio, o sea, estuvo con una enfermedad gravísima, el que necesitaba socorro de ese hijo y que ese hijo tenía la forma de ayudarlo, lo dejó ahí sufrir de una enfermedad, por ejemplo un cáncer, por ejemplo una enfermedad terminal donde ese padre no podía ir al hospital, no podía comprar medicamentos porque carecía de ese momento de dinero, entonces prolonga ese sufrimiento y ese hijo se la pasaba por allá en fiestas o metiendo droga o tomando alcohol o con mujeres o haciendo otras cosas menos estar pendiente de su padre. Y la otra causal es por fuerza o dolo para impedir a ese padre testar, o sea, que lleve a cabo ese testamento. O sea, ese hijo impidió que ese padre, por todos los motivos, que fuera a testar, o sea, que fuera a consolidar un testamento, entonces, no sé, lo encerraba, se inventaba cosas para que ese padre no fuera a la notaría a hacer su testamento, le escondía los papeles, etcétera, etcétera. Y la otra causal, porque ese hijo se entregó a la droga, se entregó al trago, se entregó a los juegos, fue un hijo malcriado, fue un hijo que se tiraba el dinero, fue un hijo que le daba la droga y que llegaba agresivo a la casa a maltratar a su padre o le iba y sacaba el dinero para írselo a jugar en casinos o metérselo en drogas. Ahora, el padre no puede testar, no puede desheredar a un hijo por simple capricho, o sea, por llegar y abrir un testamento y desheredó a mi hijo porque sí, no. Debe ser por las causales que dicta el Código Civil del artículo 1266 y por los requisitos contemplados en la ley. Si el padre llega a desheredar a ese hijo por capricho, pues ese testamento se tendrá como nulo y el hijo podrá demandar ese testamento. Entonces, mi consejo sería que si quieren desheredar a un hijo y quieren hacer el testamento, entonces contraten a un abogado para que los asesore en este trámite, porque no es tan simple como desheredar a un hijo. Se deben cumplir los requisitos que contempla la ley, los que le acabé de decir, los que acabé de exponer. Ahora, si en vida no se logra probar alguna de estas causales, lo podrán hacer los hijos después de muerto el padre. Entonces les tendrán esa carga probatoria a los hijos. Ahora, si necesitas ayuda, nosotros podemos asesorarte. Contáctenos.